José María Velasco Ibarra, uno de los políticos más influyentes del siglo XX, dominó 40 años de política en el Ecuador. Fue 5 veces presidente, pero 4 de ellos fue derrocado. Nació en Quito el 19 de marzo de 1893. Hijo del ingeniero Alejandrino Velasco y Delia Ibarra. La educación primaria la recibió de parte de su madre en casa. En 1905, cuando tenía 12 años, ingresa al Seminario Menor y luego al Colegio San Gabriel. Estudia Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Central. En 1922 se gradúa en la universidad con el título de doctor en jurisprudencia, con su tesis sobre el sindicalismo. Durante 10 años escribió en el diario El Comercio. Pocos días después se casó con Esther Silva en la iglesia de Santo Domingo, pero se divorció años más tarde. De 1922 a 1931 laboró en la Junta de Beneficencia. También fue síndico del municipio de Quito. En 1931 viaja a Francia y estudia filosofía más de un año. Entre 1932 y 1933 fue diputado, luego presidente de la Cámara de Diputados. Inmediatamente asume la presidencia de la República. El primer velasquismo duró del 1 de septiembre de 1934 al 21 de agosto de 1935. Fue depuesto y se marchó al exilio. En agosto de 1938 se casa con Corina Parral en Buenos Aires. En 1940 pierde las elecciones con Arroyo del Río. El segundo velasquismo duró desde el mes de julio de 1944 al mes de agosto de 1947. El tercer velasquismo fue el único que terminó desde septiembre de 1952 a septiembre de 1956. El cuarto velasquismo comenzó en septiembre de 1960 y terminó en noviembre de 1961. Quinto velasquismo comienza en septiembre de 1968 y termina en febrero de 1972. Muere en la ciudad de Quito el 30 de marzo de 1979. Recién había cumplido sus 86 años. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin amilanarse, sin amilanarse. Velasco Ibarra llenó las plazas del Ecuador con miles de personas. Con su oratoria imponente decía tan solo necesitar un balcón para llegar a la presidencia. Velasco fue implacable con sus enemigos políticos, de juicios lapidarios, sinceros, directos. Esto emocionaba al pueblo. Su madre, doña Delia Ibarra, lo educó con rectitud y responsabilidad. Al igual que su padre, don Alejandrino Velasco, fueron los guías importantes en su niñez y juventud. Respetamos al individuo, respetamos a los hombres, pero si permiten ultrajarnos, porque nosotros queremos la justicia para con el pueblo ecuatoriano, nosotros tendremos mano fuerte para imponer en la práctica la razón y la justicia. El año 44, cuando yo llegué después de la Revolución de Mayo en el Ecuador, fui apoyado y fervorosamente por comunistas, por socialistas, por conservadores, hasta por liberales. Acepté el apoyo, agradecí el apoyo e hice mi gobierno. Yo no puedo desdeñar ningún apoyo que se me ofrece para la lucha política. En el tercer velasquismo se construyeron varias carreteras y con enorme orgullo el presidente Velasco Ibarra las recorría. Entre las poblaciones de La Tacunga y Pujilí, con una capa de rodadura de cemento asfáltico de 5 centímetros de espesor, pudiendo decirse que es la primera carretera de estas características que se ha construido en el país. Para que la prensa del país pudiera apreciar de cerca la obra realizada, el Ministerio de Obras Públicas hizo una invitación a prestigiosos periodistas y escritores, lo mismo que a distinguidos elementos civiles y militares, los cuales quedaron sumamente complacidos por la eficiencia técnica y la rapidez con que la CIMAR está cumpliendo su contrato. Consignaron de viva voz y también los periodistas por medio de sus respectivos diarios, haciendo de este modo una justa apreciación de este magnífico esfuerzo vial
que en día no lejano servirá del mejor lazo de unión entre nuestras dos grandes ciudades, Quito y Guayaquil. Los festejos de la provincia continuaron al día siguiente, señalándose entre ellos la presencia en diversas ciudades del oro de la selecta comitiva presidencial. Las carreteras servían así una vez más, no solo de mero lazo vial, servían además, como lo afirmaran repetidas veces los numerosos oradores, de estímulo para la afirmación de la unidad nacional, de profesión de fe patriótica, de íntimo deseo de cooperar en toda forma para la defensa de la integridad territorial. En mi tiempo yo hice grandes obras aquí, y el pueblo me acompañó a hacer grandes obras aquí. No hubo como nadie me negará que la construcción del colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil, hasta el regadío, hasta la ley del precarismo, hasta las escuelas, inmensos edificios escolares, fueron obra mía. Y yo fui acompañado por el pueblo. Los demagogos, los políticos que tenían una envidia tremenda de mi actuación, aquellos que decían que querían que yo esté consultando a cada partido para hacer algo, ellos me echaron a mí del poder. Ellos golpearon las puertas de los cuarteles. Ellos creaban constituciones absurdas para que yo no pudiera gobernar. Pero nunca el pueblo fue indiferente. Nunca. Aunque su talento oratorio le fue de gran ayuda a la hora de alcanzar victorias electorales, no fue muy hábil para mantenerse en el cargo una vez alcanzado. Durante su primera presidencia, 1934 a 1935, trató de introducir reformas económicas, pero cuando el Congreso se opuso a estas y Velasco adoptó poderes dictatoriales, fue destituido por un golpe militar en 1935 y se retiró a su primer exilio. Regresó en 1944, colaboró en la caída del presidente Arroyo del Río y posteriormente fue nombrado presidente provisional. Pero sus impopulares políticas lo hicieron perder apoyo, siendo destituido en 1947. En 1952 fue elegido para un mandato de 4 años, único periodo que terminó. Dejó el cargo en 1956 para ser reelegido nuevamente en 1960 y derrocado al año siguiente. Fue elegido por última vez en 1968 y casi había acabado su mandato cuando fue depuesto en 1972. Desde 1972 vivió exiliado en Argentina. El ejército le impidió que se presentara en 1978 como candidato a la presidencia. Regresa al Ecuador en los primeros meses de 1979, luego que un fatal accidente acabara con la vida de su esposa Corina Parral, al bajar de un bus de transporte público en Argentina. El 30 de marzo de ese mismo año fallece a la edad de 86 años. Hombre con H de hacer, dime qué es lo que haces, el bien o el mal. Hombre con H de herir, dime a quiénes quieres más. Si a los que admiras envidias desde tu inferioridad, o a los que nada lograron porque nada pueden dar. Hombre con hambre de amor, ¿por qué no sabes amar? Hombre con H de humano, que pides y nunca das. Hombre con H de horror, di que te horroriza más. Si el pago por lo que hiciste o el premio por lo que harás.